¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luisma? Muy bien, muchas gracias Oye, por hablar contigo y estar aquí. muchos años, ¿eh? Muchos años, muchos años. Somos de la misma quinta y hacía muchos años que no hablábamos. Siempre nos veíamos mucho por ahí cuando salíamos de chavaletes, bien sea por Oviedo, por Gijón, por Pola. Y sí, muchos años que no nos veíamos y hablábamos. ¿Desde dónde nos estás hablando ahora? Pues nada, estoy en casa, aquí ya son las 9 de la noche. En 2 días tenemos aquí un derbi contra Chiva, que es un trofeo que siempre se juega aquí una semana antes de empezar la liga y bueno, pues ya un poco descansando. Esta semana fue una semana un poco de eventos porque acabamos de llegar de pretemporada y bueno, pues hoy hubo presentaciones de jugadores, ayer también pues bueno, un evento con los patrocinadores del club y bueno, pues ahí bastante ajetreado esta semana. Cuando dices que estás en casa, estás en Tokio. O sea, estamos a unos... En Tokio, sí. Estamos a unos Tokio, cuantos kilómetros de distancia. Eso es, sí. Oye, ¿de dónde eres, Ricardo? Pues mira, yo soy de Trubia, de Oviedo. Nací en Trubia cuando vivimos allí. A los 2 años ya vinimos a vivir de Oviedo. Entonces, pues esos son mis principios, mis orígenes. Muy de moda la Trubia por la fábrica de armas, que están ahí, como siempre. Son momentos complicados ahora en este sentido, pero bueno, oye, todo lo que sea generar negocio, aunque sea en defensa, también está bien. Oye, ¿comida preferida? Comida preferida. Bueno, llevo muchos años fuera de Asturias, entonces cuando voy a Asturias, de los primeros días, la fabada de mi madre, eso es un plato, vamos, siempre está. Y si no es primer día, el segundo día. Y luego, bueno, cualquier pescado así a la plancha, cualquier pescado así, pues eso, es un poco cuando suelo comer fuera, pues carne también, pero bueno, el pescado me gusta bastante, cualquier tipo de pescado a la plancha. Y otra pregunta que suelo hacer al principio, que se me pasó ahora, que es tu sitio preferido de Asturias. ¿Cuál es tu sitio preferido de Asturias? También cualquier sitio así con mar, me gusta mucho el Banco, es un sitio donde veraneo desde hace tiempo. Bueno, veraneamos de cuando aquello funcionaba, que la verdad que te acuerdas de aquellos orígenes de Perlora, veraneamos muchos años de Perlora, Candás, toda aquella zona, y bueno, pues cuando ya Perlora pues ya fue un poco a menos, pues empezamos a veranear en Luanco desde hace ya bastante tiempo. Yo creo que fue ya desde el 94, cuando empecé. Yo ya fui a estudiar INEF a Coruña y ese año ya empezamos allí a veranear. Me gusta mucho Luanco, sí. ¿Y música? ¿Qué música te gusta? Bueno, soy bastante malo para el tema de música, nada, cosas clásicas, ¿sabes? Dire Straits, U2, Joaquín Sabina, bueno, muy Bueno, en ese bien. sentido nada moderno, pero sí, bueno, tampoco escucho mucho, el tema de música y no entiendo demasiado, no le presto mucha atención a la música, ¿no? Una cosa que te hubiese gustado hacer y que todavía no has hecho. Ostras. Bueno, yo creo que entrenar en Inglaterra. Entrenar en Inglaterra. Entrenar en Bueno. Inglaterra es una cosa que siempre tuve ahí desde hace tiempo. Ahora mismo, pues bueno, tenía así como el tema bueno, hacer ese paso intermedio, ir a Europa. Lo que pasa es que, bueno, este año la verdad que me encontré aquí muy a gusto en el club y estamos aquí también la familia muy a gustos en Japón, en Tokio y bueno, la verdad que disfrutando el momento, viviendo el presente y a ver un poco qué pasa en el futuro, ¿no? Antes sí que estaba digamos, como más obsesionado con ese tema, ahora lo tengo un poco más en secundario, pero bueno, al escuchar esta pregunta, pues digo, bueno, pues por ahí puede ser, sí. Sería una experiencia lógicamente estupenda, ¿no? Pero joder, has hecho una muy buena temporada. La temporada pasada ha sido una temporada, yo que te fui siguiendo al final, que fue cuando reenganchamos un poco esta conexión y te fui siguiendo todos los partidos, estuvisteis ahí hasta el último partido. Sí, la verdad que fue una temporada increíble, fue una transformación enorme en el club, porque bueno, yo cuando firmé realmente no sabíamos si íbamos a jugar en primera o en segunda, porque el equipo estaba ahí luchando con el descenso y bueno, pues tuvimos muy buena conexión con el director deportivo, creo que hicimos ahí una buena elección de jugadores en función del estilo que
que queríamos jugar y nos salió una temporada espectacular. Es verdad que, bueno, llegamos a la final de la Levain, hicimos un segundo puesto, no se nos fue la liga por un punto, que era algo pues impensable al principio de temporada, y ahora pues con ese sabor amargo de no haber podido quedar campeones porque hubiese sido algo histórico, nunca había pasado en la J-League, un equipo que había empezado el 17º, hubiese acabado campeón, y nos faltó ese punto y bueno, pues una pena por esa parte, pero por otro lado, pues bueno, muy contentos porque bueno, estuvimos luchando el título hasta el final, también pues eso, poder jugar esa final en el Estadio Nacional contra Hiroshima, pues también fue pues, un proceso muy largo de muchos partidos en el que también creo que la semifinal va a ser muy recordada porque habíamos remontado un 1-3 a Frontale y encajamos nada más empezar el partido, encajamos 1 y tuvimos que meter 5 y fue una remontada histórica y bueno, yo creo que ese partido va a ser muy, muy recordado en la historia de Kasiwa Reysol. Y una lástima por eso, ¿no? Porque habíamos hecho un proceso muy bueno con ese último partido, con esa remontada, que Frontale había sido, bueno, o es, ¿no? Subcampeón de Asia y haber sido capaces de hacer esa remontada y no haber ganado el título, pues dio mucha pena, pero bueno, esto el fútbol ya sabes cómo es, ahora hay que levantarse otra vez, volver a intentarlo con más ganas, con más energía. Esto, como decía aquel, es una cuestión de ir luchando sin perder el ánimo, ¿no? Siempre volver a intentarlo y es, bueno, casi siempre en la vida las cosas nunca salen la primera y por lo menos en mi caso y es una cuestión de insistir hasta que seamos capaces de hacerlo. Lógicamente, eres el primer profesional vinculado al mundo del deporte con el que hablo en el podcast de Asturias Power. Siempre hemos hablado con personas vinculadas a otros ámbitos, a otros negocios, a la empresa, al emprendimiento, a otro, pero fíjate que eres el primero con el que hablo y lógicamente, como te conozco desde hace muchos años, también yo creo que es bueno comentar y trasladar que esto que has hecho lleva un proceso largo, porque llevas muchos años entrenando desde muy joven. Ahora vamos a entrar en detalle un poco de esa infancia, de esos pormenores que comentaste antes, haber estudiado también educación física en Coruña, ¿no? Pero llevas luchando, peleando, trabajando, moviéndote por muchos países. Si ahora mismo, lógicamente, rememoras y tiras hacia atrás, ¿no? Hacia esos años de juventud en Oviedo, ¿qué hay de aquel Ricardo lógicamente ilusionado por una pasión que tenía, que no la pudiste desarrollar por una lesión, digamos, jugando, ¿no? Practicando el deporte que tanto te apasiona y que te ha llevado ahora a entrenar a nivel internacional, pero que hay de aquel Ricardo soñador y emprendedor que quería ser deportista y que hay ahora con este Ricardo después de toda esta trayectoria que llevas a las espaldas? Pues yo creo que la esencia es la misma. La esencia es la misma, movido por mi pasión, que es el fútbol. Obviamente, pues claro, de críos todos tenemos esa ilusión, ¿no? de ser jugadores. Bueno, pues ahí, pues yo me acuerdo, pues cuando me lesioné, pues jugaba en Labraña, en aquel Labraña División de Honor, que bueno, pues estábamos ahí luchando por ascender a aquella liga, Superliga, que era la Sub-19, ¿no? Que era pues meterse ahí con todos los equipos de primera división, para nosotros ya poder jugar aquella fase de ascenso pues contra vosotros, ¿no? Estabais en el Oviedo, la Real Sociedad, el Bilbao, el Celta, el Depor, pues bueno, era ya pues para un equipo pues humilde como Labraña, que yo llevaba muy poco tiempo, porque yo estaba en el centro asturiano, empezó la temporada, jugamos un partido contra Labraña B, metí un par de goles y a los 15 días vinieron a ficharme y bueno, pues yo nunca me olvidaré que era un partido que habíamos jugado contra el Revillagigedo, que tiré un penalti en el último minuto, lo fallé y yo salí hundido del vestuario y vi dos señores que venían para mí, hostia, eres Richard, tal, sí, pues mira, somos de Labraña, queríamos ficharte, tal cual. Y claro, fue un cambio total porque era de estar jugando en primera juvenil a jugar en División de Honor. Me acuerdo que además
debuté contra el Sporting, hay un partido en La Braña contra el Sporting, y bueno, pues era otra dimensión, ¿no? Y oye, es que, joder, jugamos luego contra el Sporting, pero luego vamos a Coruña. Claro, yo los ojos como platos, ¿no? Porque, bueno, pues obviamente, con 17 años que tienes en aquel momento, pues era un camino a decir, bueno, por aquí puedo tener opciones de ser profesional, ¿no? Que era lo que quería. Luego, pues bueno, a los 3 meses... más o menos por estas fechas, un 23 de febrero del 92, me lesioné en Coruña jugando contra el Depor, y ya pues eso se te cae todo, ya tardé además luego mucho en volver a jugar, una lesión de cruzado, y ya fue un poco donde me orienté, y dice, bueno, ya el tema del fútbol, volví a jugar, pero ya no te sientes igual, y es verdad que el tema de hacer INEF siempre había sido... Siempre desde los 14 años lo había tenido como muy en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues le dediqué tiempo a preparar la selectividad, a preparar las pruebas, y pude entrar a hacer INEF. Entonces, bueno, siempre fue el ir un poco dando pasos. Es verdad que nunca pensé que podía ser entrenador, porque realmente yo lo de INEF sí que me gustaba, pero desde el punto de vista del entrenamiento, de la preparación física, y fue un poco ya, pues después, cuando estuve en el Oviedo trabajando de preparador físico, que me empezó a llamar la atención, y de estar todo el día trabajando con entrenadores, me llamó la atención, ¿no? Y dije, pues mira, voy a hacer el título de entrenador y, bueno, pues a ver qué pasa y tal, ¿no? Y, bueno, pues no quiero hacer la respuesta muy larga, pero bueno, yo creo que esa idea siempre está, ¿no? Y, bueno, pues mira, tú y yo nos conocimos en el 2011, tú me hablaste del tema, oye, pues de temas de comunicación, temas de marca personal, y desde que hice la web contigo, pues no paré de trabajar, la verdad. Y bueno, pues esas cosas son importantes, ¿no? Pero fíjate que la importancia lo importante es tener a alguien enfrente que tiene claro lo que quiere hacer. O sea, eso es muy importante en cualquier faceta de la vida, ¿no? Pero tú ya tenías muy claro en ese momento que para ti era importante tener una buena imagen, tenías unos referentes de entrenadores con un estilo muy, muy marcado. Yo eso ya lo veía, es decir, yo lógicamente que tuve la suerte también de trabajar en el ámbito deportivo, con clubs, con jugadores, gestionando imagen y tal, aunque después pues, tuve malas experiencias empresariales, porque oye, hay cosas que a veces que no las haces bien, no tomas buenas decisiones, te equivocas en el camino, de hecho contigo también me equivoqué en algún momento, y seguramente te equivocas por no ser... por tener miedo a ser transparente, a ser sincero. No sé cómo explicar esto, ¿no? Porque es algo también muy, muy personal, pero que es como, tienes miedo a hacer daño y haces más daño sin comentar las cosas que comentándolas, ¿no? Es decir, son esas cosas que te ocurren a veces, bueno, vamos a dejarlo pasar, a ver si se soluciona. Y al final eso nunca se soluciona dejándolo pasar, ¿no? Tienes que... Y eso lo vivirás mucho como entrenador, lógicamente, gestionando. Sí, porque son experiencias también que aprendes, ¿no? Yo, mira, una experiencia, tema de Uragua, ¿no? Tema de Uragua, joder, a ver, para que nos pongamos un poco en contexto, yo hago Uragua, el equipo está muy mal, un equipo histórico, es como si fuese el Real Madrid. El equipo, pues yo cuando empecé éramos 13º, y bueno, pues ganamos la Copa Emperador. Eso supuso ir a la Champions. A los 3 meses o a los 2 meses ganamos a Frontale, que llevaba 5 títulos seguidos con Mitoma, etcétera, etcétera. Ganamos esa Supercopa. Hago al equipo campeón, y pues a lo mejor por eso, por ciertas cosas, dejarlas pasar, alguna serie de conflictos, no atajarlos a tiempo, no poner un poco, digamos, ¿cómo decirlo? No coger el toro por los cuernos en según qué cosas, ¿no? A nivel de jugadores, a nivel también de club, a nivel de situaciones. Pues bueno, lo que acabas de decir, ¿no? Bueno, pues ya se irá solucionando. Y claro, cada día la bola de nieve se hace mayor, y luego llega un momento que... Y bueno, y por a lo mejor yo luego lo analicé mucho, porque el 2023 no entrené, y dije, coño, pues a ver, si esta gente querían que siguiésemos el proceso, y en el segundo año pues deciden no continuar, me perdí jugar una final de Champions que yo creo que me merecí, y no la jugué, y dices, bueno, ¿y por qué fue? Pues fue por esto. Yo acabo concluyendo que fue por una mala gestión de según qué cosas, y bueno, pues a lo mejor
di cierta sensación de debilidad o de no haber manejado las cosas de la mejor forma y ellos tenían que decidir qué hacemos, qué no hacemos, qué hacemos, qué no hacemos. Estuve con muchas posibilidades de seguir, pero al final, pues la persona que tenía que tomar la decisión, pues decidió que no y aprendes de que, bueno, pues no hay que dejar las cosas pasar, hay que atacar las cosas, hay que mostrar liderazgo y fortaleza lo antes posible en cualquier tipo de situación y no dejarlo correr, porque si lo dejas correr, pues lo que te estoy diciendo, al final es peor, ¿no? Y bueno, pues como tenemos una profesión de entrenador que tienes que liderar hacia arriba y hacia abajo, es decir, tienes que liderar tu cuerpo técnico, por primero a ti, ¿no? Tu cuerpo técnico, tus jugadores, pero luego también de cara a club también tienes que imponer esa autoridad, imponer ese respeto y según qué cosas y bueno, pues que ellos vean también que no todo sirve, ¿no? No se puede fichar a cualquier jugador, no se puede fichar a cualquier cosa, pues porque al final el que la paga es el entrenador. Ellos continúan, pero el que la paga es el entrenador. Entonces, son aprendizajes muy válidos y bueno, pues es un ejemplo de lo que acabas de decir, ¿no? Y bueno, pues como dices, ¿no? Hay que de los errores aprender, sacar conclusiones y seguir adelante. ¿Cómo se vive el fútbol en Japón, Ricardo? ¿Se vive con pasión, con tanta pasión como se vive aquí en España? ¿Se vive de manera más colateral? Se vive con mucha pasión, pero también con mucho respeto, como es el país. Es decir, es una liga que todos los partidos se retransmiten, tanto de primera como de segunda, es decir, en DAZN. La afluencia de público para mí es la mejor liga de Asia y dirás, bueno, y Arabia Saudí, bueno, yo viví en Arabia Saudí 2 años y hay partidos que hay 400 personas. Entonces, claro, eso aquí no pasa. Aquí pues hay 30.000, 40.000, 15.000, depende de la capacidad que tenga cada estadio. Y eso yo creo que al futbolista le atrae, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he vivido y he visto muchos partidos en Arabia, que ahora vale, sí, hay muchos jugadores extranjeros y demás, pero claro, a veces vas a una ciudad ahí un poco adentrada como digo yo, un poco en Arabia, según qué ciudad, y claro, es muy complicado. El jugador siente que es difícil, ¿vale? Sí, los 4 partidos importantes, Al Hilal, Al Ahly, Ittihad, Al Shabab, pues sí, están los partidos a tope, con Etifak también, podíamos meterlo en ese grupo, pero el resto de partidos pues tienen poco atractivo. Aquí no. Y luego también, pues bueno, que también estuve por China, estuve por Tailandia. La liga japonesa tiene una competitividad enorme, es decir, aquí no ganas ningún partido fácil. Es decir, mira, el año pasado, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que para que la gente se ponga en contexto, un equipo que había el sábado descendido, juega el domingo contra Kobe, que estaba luchando por meterse segundo con nosotros. Kobe ganando 2-0, minuto 60, y dices, bueno, pues nada, esta media hora, pues un equipo que acaba de descender el día anterior va perdiendo 2-0 contra el equipo que va tercero y ya están descendidos. Bueno, pues aquí en Japón, pues eso no existe. O sea, existe el honor, es el esfuerzo al máximo nivel, la honestidad al máximo nivel. Eso de que, bueno, es que no se juega nada, eso aquí no existe y acabó empatando el partido 2-2, ¿no? Entonces, es un ejemplo de la competitividad que hay, que bueno, nosotros ya te digo, el año pasado lo que hicimos, Kobe también, hay un año que queda el 13º y el año siguiente gana la liga, pues porque haces 4 o 5 fichajes buenos, cambias el funcionamiento y vemos que puede ganar Marinos, puede ganar Frontale, puede ganar Kobe, puede ganar, bueno, esperemos que también que nosotros algún día podamos ganar el título, aunque bueno, solamente lo hemos ganado una vez en el 2011. Entonces, es un poco tipo la Premier, ¿no? Que hay bastantes equipos con aspiraciones al título y muy competida, ¿no? Cosa que en China, Arabia, otro tipo de países asiáticos, pues eso no sucede. Oye, cuéntanos un poco, aunque acabas de mencionar países en los que has entrenado, cuéntanos un poco rápido, porque después me gustaría más entrar en el detalle de la actualidad, de dónde estás, de cómo estás disfrutando esta etapa que ya has ido, digamos, comentando ahora, pero ¿dónde Ricardo empieza a vislumbrarse como entrenador? ¿Qué pasos vas dando? ¿Qué decisiones tomas?
Cuéntanos un poco así rápido tu trayectoria y con qué cosas te quedas positivas de la misma. Bueno, pues a ver, por ejemplo, yo cuando siento que quiero ser entrenador es cuando voy al Real Madrid a México. Es decir, termino la carrera, voy a Coruña, termino la carrera, trabajo en el Oviedo 5 años trabajando como preparador físico con fútbol base y los 2 últimos años con el primer equipo. Entonces, claro, estás todo el día conviviendo, ya tienes, es verdad, una trayectoria como jugador, una trayectoria de 4 años de carrera en la que me orienté mucho a tema de rendimiento, fútbol y demás. Luego también tuve la suerte de coincidir con Manuel Pombo, que me ayudó mucho a nivel de ese mentor que necesitamos todo, con mucha experiencia y que para esa parte de entrenamiento tenía mucha experiencia y me ayudó. Y luego, yo como te decía, ese último año del Oviedo, que es el año 2003, bueno, pues convivo con 4 entrenadores y yo ahí ya empecé a hacer el curso de entrenador. Ya me acuerdo que pues en enero o febrero pues salía el curso de entrenador aquí en Gijón y bueno, pues yo entrenaba por la mañana y por la tarde venía a Gijón a hacer el nivel 1 y bueno, pues cuando pasó todo el tema del Oviedo, yo decidí que quería pues intentar ser entrenador, luchar por sacar una oposición, decir, bueno, pues oye, no me gustaba la educación, pero bueno, de algo hay que vivir. Digo, bueno, voy a ver si saco una oposición para ser profesor de instituto o tal, y empezar a entrenar en Asturias hasta donde llegue, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que en ese trayecto, pues me llama el Real Madrid para ir a dirigir la Escuela Real Madrid a México con Javier Azcargorta. Era un proyecto que lo llevaba Valdano, Butragueño y demás. Entonces yo allí era dirigir la escuela, pero bueno, la dirección de la escuela era formar entrenadores, atender a padres y tal. Y entonces yo allí empiezo a entrenar un equipo juvenil a la última hora de la tarde, y yo veo que ahí aquello me gusta mucho. Me gusta mucho, ¿no? Bueno, pues había hecho los 6 meses de curso de entrenador, no, sí que había entrenado un poco ahí, pues en ese tiempo que estuve lesionado, había ayudado un poco en el centro asturiano y bueno, dirigí el torneo de barrios del centro asturiano juvenil. Me di cuenta que no sabía nada, o sea, tú pasas de ser jugador a dirigir aquel torneo de barrios, yo tenía 20 años, los chavales tenían 18, y te das cuenta que estás allí, pero que que ves que no, ¿sabes? Dices, bueno, aquí hay que prepararse, esto es complicado, esto de ser entrenador es muy complicado, ¿no? Y la verdad que hice INEF, pero nunca con la intención de ser entrenador. Pero luego, después de estos 5 años en el Oviedo, pues dije, bueno, pues yo qué sé, a ver cómo se me da esto, ¿no? Fui al Real Madrid, empecé a entrenar, vi que me gustaba y después de 1 año y medio estando allí y demás, ya decidí, pues bueno, hablar con el Real Madrid, dejar el Real Madrid para hacer el UEFA Pro, que no salía todos los años, o sea, tuve que dejar Madrid porque no salía todos los años y a lo mejor era cuando se hacía de forma intensiva, entonces tuve que hacerlo en Madrid en 40 días, pero a lo mejor ese curso no salía hasta dentro de 3 años y dije, bueno, pues tengo que hacerlo porque yo quiero entrenar, yo veo que esto es mi pasión, es lo que me gusta y demás. Y bueno, pues nada, a quemar las naves, empezar a entrenar, hice el curso de entrenador y bueno, viendo entrenamientos por Cataluña, viendo al Barça, al Español y demás, vi haciendo bueno, pues un viaje de ver entrenamientos en Lezama, Zaragoza, estuve por ahí viendo bastantes cosas. Surge la posibilidad de entrenar al Girona Juvenil. Entrené al Girona Juvenil durante 6 meses, también hicimos muy buena temporada. El primer equipo estaba en una situación un poco complicada, iban cuartos, estaban a punto de salir de playoff. Bueno, pues me dieron el equipo a mí junto con el director deportivo, ascendimos de tercera a segunda B con el Girona y ahí pues en ese momento me llama Muñiz para entrenar al Málaga B. Pues bueno, voy para Málaga, allí pues bueno, a los 6 semanas. Por cierto, pues antes de que sigas, antes de entrar en el directo me escribió Santi Carpintero. Me mandó un mensaje Santi. Dice, ostras, acabo de ver que vas a hablar con Ricardo. Ostras, tengo que hablar con él. Y bueno, le acabo de pasar tu móvil, ¿vale? Para que lo sepas. Que si te llega un mensaje raro, ese es de Santi Carpintero. Vale, entonces, te enganchas al Málaga. Buena época además en el Málaga, ¿no?
Bueno, en una época que estábamos el equipo era un poco lo que nos pasó aquí en Reysol este año, ¿no? Que el equipo estaba en una situación complicada. Bueno, pues al final salvó la categoría. Muñiz, que era director deportivo y entrenador, trajo muchos jugadores, pues bueno, de la categoría, pero también portugueses y demás. Hizo una plantilla muy buena y bueno, yo tampoco sabía mucho y yo entrenaba al filial, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Que el segundo entrenador de Muñiz pues se fue al Benfica con Camacho, quedó esa plaza de segundo entrenador ahí libre y bueno, pues una semana antes de empezar la liga, pues me uní ahí con Muñiz como segundo entrenador del Málaga, ¿no? Ese año pues nos fue muy bien, ascendimos a primera y el club, bueno, pues me da la posibilidad de ser director deportivo del Málaga en primera división. Con 34 años, trabajo para que es totalmente diferente a lo que yo había hecho, porque, bueno, pues una cosa es ser director deportivo y otra cosa es ser entrenador, segundo entrenador, cosas de estas. Y bueno, lo hago, pero es verdad que no me gustaba tanto como el entrenar, ¿no? Y estuve más o menos año y medio y ya fue cuando hablé con Fernando y bueno, pues le dije bueno, que quería pues empezar a entrenar, que mi idea era un poco esa y bueno, no era tan fácil, ¿no? Porque luego me pasé 15 meses al paro, sin equipo, sin trabajar y bueno, fue una situación bastante complicada y fue así un poco como se gestó todo ese tema de entrenar, ¿no? Y luego ya, pues bueno, también por medio de Fernando Sanz, tengo la posibilidad de ir a trabajar a la Federación de Arabia Saudí, pero no con puesto de entrenador, sino pues un poco bueno, como asesor o como director deportivo de la federación. Y allí, pues al año y medio así, pues hay la posibilidad de empezar a entrenar a la Sub-17 de Arabia Saudí. Lo entrené durante unos 6 meses. Y bueno, pues con tan buena suerte para mí que en aquel momento me llamó el Girona por medio de Sergi Reset, que era un exfutbolista que yo había tenido en el Girona ese tiempo que había estado ahí entrenando en tercera. Él, bueno, pues había pasado tiempo, se convirtió en director deportivo del Girona, me llamó para entrenar el Girona y fue la forma de poder entrar a ser entrenador de segunda división en Girona. En aquel momento, pues tú me llevabas toda la comunicación, fue cuando hicimos la web, cuando hicimos todo ese tema y bueno, pues son cosas que en aquel momento, pues bueno, de cara a imagen, de cara a todo eso, pues yo no sé si sumo mucho, sumo poco, pero sí que en aquella forma de expresar de comunicación sí que pretendíamos un poco mostrar ese cambio, ¿no? Porque es verdad que tú y yo empezamos a trabajar juntos para pasar de que la gente me viese como director deportivo para que me empezase a ver como entrenador, que era difícil, era muy difícil, porque esos 15 meses que yo estuve sin trabajar, lo notaba mucho que pretendía empezar a entrenar, pues tampoco tenía grandes pretensiones, que decir, bueno, pues oye, un segunda B, cosas de estas, porque estaba en primera división como director deportivo, y bueno, pues oye, un mínimo nivel, pues a ver si algún equipo de segunda B puede haber la posibilidad para poder volver a reengancharme como entrenador y costaba, realmente costaba porque la gente te ubicaba como director deportivo. Es verdad que el tiempo de entrenador había sido ese año de Girona, que sí, había sido un año muy bueno, tanto con el juvenil como el primer equipo, un año muy bueno, pero ese tiempo de segundo entrenador, de director deportivo, te saca un poco del campo y volver al campo me costó 5 años. Fue realmente difícil ese tema, ¿no? Es curioso, sí, como cuando uno pierde la rueda, ¿no? De donde está en el ámbito, Eso es. en el ámbito del fútbol se ve que además digamos, los puestos de trabajo no son muchos, o sea, son puestos muy limitados. Claro. En un equipo tienes 20 plazas, de entrenador hay uno. O sea, no hay. Y es el primero que se cargan si las cosas van mal. Con lo cual. Claro, y no es fácil, ¿no? Porque dices, oye, pues eres director deportivo, pues yo qué sé, en otro contexto, pues a lo mejor es más fácil tomar la decisión. Pero claro, yo tenía 34 años, era director deportivo del Málaga en primera división. Claro, no es sencillo, ¿no? Pero bueno, ahí también te vas conociendo a ti mismo, te vas dando cuenta y tienes que apostar. Hay momentos que en la vida hay que apostar por lo que quieres. Yo me daba cuenta que me estaba desviando de lo que era el campo, que
que al final, pues oye, tú puedes tener años buenos, años malos, ¿no? Como por ejemplo el año pasado que estuve ahí en China, que no fue un año pero siempre sacas aprendizajes de unas situaciones malas que a lo mejor el equipo no paga, la situación está mal, sacas de esa dificultad, te conviertes en mejor entrenador, ¿no? Entonces yo creo que siempre es un proceso, ¿no? Y para mí, pues aunque esté ahora mismo en un momento que posiblemente sea el mejor momento en mi carrera deportiva como entrenador, esté en mi mejor momento, lo considero parte de un proceso, de mejora como profesional, de mejora como entrenador. Los entrenadores tenemos esta suerte que no tienen los jugadores, porque el jugador, pues claro, llega un momento que ya el jugador ya llega a la edad que te va mermando. En cambio, como entrenadores, yo creo que si tú tienes esa capacidad de adaptarte, de seguir mejorando, ser curioso por seguir aprendiendo, cada año que pasa eres mejor profesional. Los idiomas. Entonces, bueno, siempre... y en este proceso estoy, o sea, yo me siento todavía joven como entrenador y con muchas ganas de seguir haciendo cosas, de que los clubes que me contraten estén contentos, de ver la evolución de los jugadores, que para mí es un tema fundamental, que sea capaz de hacer que los jugadores sean mejores, que los equipos sean mejores y que la afición disfrute. Para mí esos son mis tres para qués de por qué quiero ser entrenador o para qué quiero ser entrenador, ¿no? Y bueno, pues siempre tengo muy presente ese tipo de visión y disfruto, ¿no? Cuando la gente me dice, oye, que hemos disfrutado, como ayer, ¿no? La afición te dice, oye, que es que hemos disfrutado muchísimo el año pasado, los partidos eran una maravilla, cómo atacabais, cómo presionabais. Bueno, pues son cosas que dices, bueno, pues misión cumplida, ¿sabes? Misión cumplida. ¿Y el japonés qué tal? Bueno, japonés tienes que darle prioridad, como todos los idiomas. Es decir, yo aprendí inglés a un cierto nivel, pues a base de ir a Inglaterra, de estar allí 3 meses estudiando, de meterle 5 o 6 horas al día y es así. Y entonces al japonés, para hablar japonés tienes que hacer, supongo, un proceso similar. Y claro, al final cuando estás en el día a día, lo intenté alguna vez, pero veía que llegaba fatigado mentalmente a los partidos, que se te iban detalles del equipo y dije, no, mejor dedicado al fútbol, al equipo, y para eso ya tienes el traductor y focalizado, porque luego al final los partidos, ya lo sabes tú, se ganan por pequeños detalles, hay que tomar muchas decisiones durante la semana, de qué entrenas, aquí con quién juegas, qué alineación pones en cada entrenamiento, quién con quién, muchas cosas. Entonces hay que estar al 100% mentalmente y no estás para estar ahí estudiando japonés. Oye, la oportunidad de Asia, ¿cómo llega esa oportunidad de engancharte a ese fútbol? Pues mira, llega, como te digo, por Fernando Sanz. Yo me acuerdo que claro, en ese tiempo que estuve parado, bueno, no sé si te acordarás, o la gente de Asturias igual se acuerda, que hubo aquella posibilidad de que yo fuese entrenador en el Oviedo con el Grupo Pegaso, que ahora pues está el Grupo Pachuca, el Grupo Pegaso, pues por aquella afinidad de cuando yo estaba en el Real Madrid en México, la empresa socia del Real Madrid era Grupo Pegaso, y Toño García me conocía, Miguel Ángel Cuchanal también, y hubo aquella posibilidad. Bueno, aquello no surgió. Y resulta que, claro, Toño quedó un poco en deuda conmigo y era junio y yo me acuerdo de estar hablando con él y estar teniendo una posibilidad de ir a ser segundo entrenador del Atlante con un entrenador, no me sale el nombre, con Miguel Ángel Herrera, que luego fue seleccionador de México, y decía, Toño, vienes aquí y bueno, pues una vez que estés aquí vamos viendo un poco cómo darle forma a lo que tú quieres que es entrenador, pero en principio, pues empezar como segundo. Bueno, pues nada, me acuerdo que era un miércoles perfectamente, estaba en Málaga viviendo, y me quedaba simplemente tener la conversación con Toño, pues para acabar de concretar pequeños detalles, recibir el vuelo y a los 3 o 4 días volar. Y recuerdo, 4 o 5 de la tarde me llama Fernando Sanz, oye, que hay esta posibilidad, no sé qué, de la Federación de Arabia Saudí, de ir allí, pues bueno, pues un proyecto de 3 años para estar pues desarrollando todo lo que es el fútbol saudí a nivel de federación y demás. Y bueno, habló con Toño y me dice, oye, no, pues está bien esa oportunidad, cógela, que es una buena situación, es una federación y demás. Y bueno, me dijo, oye, adelante con eso, y así fue por medio de Fernando Sanz el tener esa posibilidad de adentrarme
en el fútbol de Arabia Saudí en aquel momento, que pues bueno, empezaba el Aspire en Qatar, empezaba aquella academia de rendimiento con jugadores y bueno, con Arabia pues era un proceso, no con aquella ciudad deportiva, pero bueno, era un proceso de empezar a crear, pues eso, las selecciones sub-10, sub-12, 14, 16, darle forma a todo aquello, ¿no? Y así fue como surgió. Coincidiste allí con Rijkaard, ¿no? Que era el seleccionador absoluto de la... Sí, exactamente. Allí, por ejemplo, empezamos Alfonso Fraile y yo. Alfonso Fraile era central del Real Madrid, la época de Camacho, y bueno, pues la federación estaba buscando un seleccionador y bueno, pues un poco nos comentó qué estilo querían, un poco la idea, bueno, pues queríamos un entrenador así de ataque, no sé qué, y nosotros vimos un poco ese nombre de Rijkaard y bueno, pues tampoco sabíamos si nos iban a hacer mucho caso o no mucho caso. El tema es que a los 8 o 10 días ya estaba Rijkaard por allí con Albert Roca, que era amigo mío, que lo había conocido en un congreso en Barcelona, en Coruña, y Carles Cuadrat, que luego, pues claro, éramos vecinos, nos hicimos muy, muy amigos. Ellos ahora Carles es el seleccionador de Filipinas y bueno, tenemos muy, muy buena amistad desde aquella época, ¿no? Y bueno, también fue una época muy buena, ¿no? Aunque no haya entrenado, luego tenía muchas conversaciones con López Caro. Con López Caro aprendí muchas cosas a nivel de cómo organizar una federación, de cómo organizar un club. Yo creo que ese tiempo que pasé en la federación al lado de Juan Ramón aprendí mucho para luego mi experiencia en Japón a nivel de cómo estructurar el club, cómo hacer que el club sea mejor, cómo desarrollar los clubes y luego también pues todo lo que puedes impregnarte de una figura como Rijkaard, ¿no? Que pues era un jugador que admirabas de niño y que te ves ahí trabajando con él, pues ese liderazgo que tiene, esa visión que tiene o que tenía como entrenador, pues también son cosas que se me quedaron muy, muy grabadas y bueno, también fue un gran aprendizaje para mí en aquella época. En todas estas etapas, Ricardo, la figura de la representación, de la agencia, ¿has venido trabajando con profesionales de este tipo? ¿Lo has gestionado a veces tú por tus contactos? ¿Te apoyas en profesionales, yo qué sé, por ejemplo, abogados, ¿no? Es decir, si tú estás en un ámbito, de repente te llaman de un sitio y dices, hostia, la fiscalidad, todos estos problemas burocráticos, te dan facilidades, te buscas la vida. Me imagino que habrás tenido de todo. He tenido de todo, exactamente. Sí, porque bueno, yo creo que los agentes he ido cambiando, luego pues hay momentos, por ejemplo, mira, luego otra coincidencia muy grande fue la de Tailandia, pues yo conozco a Eugenio, me acuerdo que estaba en México y cuando yo empecé a entrenar, que quería ser entrenador, cuando ese UEFA Pro, pues coincido con Eugenio Botas allí en el aeropuerto de México, con una hora allí pues para hablar y demás, pues mira, voy a España, quiero hacer, pues pasa por el despacho, hablamos, tal, y bueno, pues claro, luego él está en mil cosas, claro, no estás entrando a nadie, pues que te encuentre un equipo es difícil. Y bueno, luego pues cuando después de la época del Girona, que hubo la época del Girona y pasas esa época también del Málaga, en el que conoces muchos agentes, pues me encuentro un día por la calle Eugenio Botas y fue como surgió la oportunidad de lo de Tailandia, ¿no? Y en aquellos 3 años pues estuve allí con él ahí trabajando en Tailandia. Luego, pues claro, para el mercado de Japón, pues claro, lo normal es que sea un agente japonés, ¿no? Entonces, bueno, pues yo lo que he ido haciendo, no sé si acertadamente o equivocadamente, es que más o menos en el mercado donde me quería mover, pues tener una persona de referencia, ¿no? Eso es un poco lo que tengo, ¿no? Yo ahora mismo tengo un agente que es un agente portugués, el que yo tuve relación cuando estábamos ahí en la federación. Bueno, pues yo tengo un mandato con él para esos 3 países, Arabia, Qatar, Emiratos. Mi agencia de representación en Japón, pues tengo con ellos pues para Japón y Bélgica. En Inglaterra, pues me muevo también pues con gente conocida de mi confianza, que conozco también desde hace mucho tiempo y pues ahí no hay nada firmado, pero hay amistad y pues no hace falta. Entonces voy moviéndome un poco de esta forma, no sé si acertada o equivocadamente, pero
ese tema va así, ¿no? Todo el tema de fiscalidad, pues eso siempre me lo ha llevado todo pues Joaquín Concejo, todo el tema de, bueno, pues las cosas que tienes que hacer a nivel de todos los papeleos, de cosas que tengas que hacer en España, pues eso, Asturiana de asesoramiento con Joaquín Concejo siempre ha sido mi persona de referencia. Y bueno, y luego para todo ese tema de inversiones y tal, es un tema que me gusta, eso ya lo manejo yo un poco a mi manera. Es un tema que me gusta bastante y me he metido bastante en ese tema y bueno, me gusta, intento hacer las cosas Pero, muy pero, sencillas. pero ¿eres de los que compra bitcoins o no? Hay que tener de todo. Ostras, yo no, fíjate que no, nunca he entrado por ahí, ¿eh? No, porque como no entiendo, me cuesta muchísimo, lógicamente, si profundizar un poco, pero tengo amigos que lo hacen, que juegan un poco con su patrimonio, lógicamente de manera diversificada, porque como tú dices, hay que tener un poco de todo, no hay que tener los huevos en la misma cesta, pero es un mundo ese, sí, es un mundo y lógicamente, bueno, pues oye, tienes que ser también precavido, ¿no? Porque al final de estas cosas sabes cómo cuánta gente se ha arruinado por malas inversiones, por malas praxis en ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo al final cuanto más profundizas te das cuenta que bueno, pues lo más sensato es hacer temas bueno, en mi caso, ¿no? Como yo funciono, temas indexados, haciendo aportaciones periódicas y no andar preocupándote de cómo está, de cómo no está y demás, ¿no? Tema inmobiliario es más difícil porque estando fuera es más complicado, entonces yo intento hacerlo todo muy automatizado, muy mecánico y, como te decía, focalizado en el fútbol porque tienes que estar metido al fútbol. Pero claro, esa parte también es una parte importante, pues porque, bueno, llevas también mucho tiempo fuera de España y bueno, tienes que también un poco preocuparte por qué va a ser de tu familia en el futuro, qué va a ser también un poco de tus hijos. Y entonces la propia situación te lleva a tener que estar investigando estas cosas, ¿no? Porque a veces, claro, te dicen, oye, ¿cómo quieres el contrato? ¿Lo quieres en yenes? ¿Lo quieres en euros? ¿Lo quieres en dólares? Tal. Claro, pues hay veces que metes la pata. Dices, coño, vaya cagada que he metido aquí Claro. por no tener a veces esta cultura básica financiera y dices, no, en esto hay que dedicarle tiempo también. Yo creo que es una parte de dedicarle tiempo y ya te digo, hacer DCA, bueno, Dollar Cost Average, muy aportaciones periódicas cada mes, ir comprando, si baja mucho, pues compras un poco más si puedes y bueno, cosas sencillas Qué y a bueno. funcionar, ¿no? Bueno, siempre fuiste inquieto y sigues siendo inquieto, con lo cual... Sí, sí, sí. No, yo soy muy inquieto. Sí, sí, lo sé. Sí, sí, soy muy Lo inquieto sé. y me gusta ver y me gusta, pues eso, todo el tema de empresas, todo el tema de fiscalidad, es un tema también muy importante. Todo eso sí que es un poco, pues bueno, aparte del deporte, que hago también bastante deporte, pues es también otra forma de salirte un poco a veces del fútbol, ¿no? De no estar todo el día pensando en fútbol y bueno, pues simplemente me gusta estudiar ese tipo de El cosas. otro día Sí, sí. leía en tu web, creo recordar que yo eso no lo sabía, o no sé si lo habíamos comentado alguna vez, el tema de triatlón. ¿Sigues haciendo triatlón? Menos, no tan triatlón tan a tope, estoy más menos la natación, lo demás sí, gimnasio, correr Y bici. y bici sí que hago. Bueno, ahora estoy un poco con este reto, a ver si en junio hago una media maratón, que hice la media maratón de Málaga hace un montón de tiempo. Hice una prueba ciclista que me encantó, que fue la How Route, que es una ruta de 7 días por los Alpes en bicicleta, de 700 kilómetros con positivos, creo que son 20.000, 19.000, una cosa así, es subir los puertos del Tour, que te digo que los puertos asturianos son más duros que los puertos del Tour. Los franceses venden muy bien el producto y luego, claro, vas a subir el Angliru, vas a subir alguna de las cosas que tenemos por aquí y vas allí y te das cuenta que sí, son pues picos muy largos, pero son 7 8 9%, en cambio aquí pues te metes 12 14 15 17, ¿sabes? Entonces yo digo, bueno, Asturias no sabemos lo que tenemos y hacer, por ejemplo, una estilo How Route por Asturias sería un reto espectacular, por ejemplo, ¿no? Hacer 7 días en bici, poder subir los puertos típicos de Asturias, la Cubilla,
bueno, el Fito, todo ese tipo de puertos que hay por aquí, Angliru y demás, pues eso sería espectacular. Y hice la media maratón, medio Ironman de Andorra, pero realmente, bueno, fui a hacer la natación y subir el Col Ordino 2 veces, Ujú. porque estaba en aquel momento un poco lesionado, entonces yo dije, bueno, pues mira, la carrera no la voy a hacer y voy a nadar, hago la bici y termino. Claro, ¿qué pasa? Que cuando estás allí dices, va, voy a dar una vuelta, hago 7 kilómetros. Y claro, ya veía yo que me molestaba la rodilla, qué tal, y oye, mira, que es que me retiro. Dice, no, no, venga, continúa, que aunque vayas andando, estás en tiempo y tal. Y bueno, la acabé ahí medio corriendo, andando los últimos 14 kilómetros, llegué en tiempo y dices, vale, sí, fui finisher, pero bueno, para mí que soy un poco especial, pues no, Ya. porque no la acabé bien, no la acabé corriendo, ¿sabes? Pero bueno, iba sobre todo a disfrutar el tema de lo de subir puertos, que es realmente lo ¿Te que me gusta? gusta con la bici. Oye, y por hacer ahora un poco reflexión sobre lo que estás viviendo en Japón, que lógicamente llevas años, has entrenado distintos equipos, pero lógicamente por hacer un poco visibilizar lo que estás haciendo ahora, desde el año pasado que cogiste el nuevo equipo, ¿cómo es un día? ¿Cómo es tu día a día? Y cómo también, otra cosa que me gustaría preguntarte, que además siempre lo has hecho y siempre te has preocupado mucho por la tecnología, por aportar un poco de valor, aunque yo creo que también eres una persona que tiene un impacto muy humano en la gente, me da la sensación, nunca he entrenado contigo ni nunca te he tenido como entrenador, pero me da la sensación que eres una persona muy próxima al jugador, que te preocupas por el jugador, que estás pendiente del jugador y del entorno, lógicamente, como lo acabas de decir, esos tres pilares, ¿no? De hacia abajo como técnico, como hacia los jugadores y hacia la parte directiva de empresa, porque al final los equipos también son empresas. Pero, ¿cómo vives ese momento actual? ¿Cómo ha evolucionado también este ámbito de la tecnología, del seguimiento del deportista, de los tracks, de toda esta parte de la fisiología? Cuéntanos un poco lo que puedas tomando como centro este cambio que has hecho en el último año y medio y el equipo en el que estás ahora, el Casigua. Mm. Bueno, pues un día mío, digamos, pues bueno, normalmente 7:30 más o menos me levanto, o sea, vivo aquí al lado del club, a nada, puedo ir andando en 4 o 5 minutos y pues eso, son las 8:30 ya estoy por el club, entrenamos a las 10, el día anterior, obviamente ya lo dejamos todo listo, cómo va a ser el entrenamiento, cómo van a ser los equipos para las distintas tareas y demás. Aquí hay una costumbre que 45 minutos antes hacemos una reunión todos a nivel médico, dirección deportiva. Bueno, aquí en Casigua no involucramos al departamento de prensa, pero en otros clubes sí también estaba el departamento de prensa, pues para que cada departamento comunique las novedades que hay, jugadores lesionados, jugadores que no pueden entrenar, si viene algún jugador a prueba, si viene alguien a ver el entrenamiento, bueno, cualquier cosa que tenga que decir el director deportivo y demás. Y luego, pues eso, empezamos a entrenar a las 10. La mayoría de los días pues bueno, empezamos con sesión de vídeo, digamos, un -4 empezamos viendo ya el rival que vamos a tener esa semana, -4 es 4 días antes digamos, del partido, ¿no? Se llama así en el argot, el -4. Es el día normalmente que es más físico, que es un poco a lo mejor corregir algo, digamos, del partido anterior. Suelen ser entrenamientos más en espacios no muy amplios, medio campo como mucho, o tareas más reducidas. Es el día pues más orientado, pues como te digo, un poco más orientado a la condición física, pero a mí me gusta también a nivel táctico siempre darle una pincelada de lo que va a ser el plan de partido, porque me gusta entrenar muy específico, no me gusta irme a cosas muy generales, me gusta que el jugador ya desde ese vídeo ya sienta o ya tenga en la cabeza cómo va a ser el plan de partido y ya empezamos desde el -4 al plan de partido, pues eso, puede ser en una situación de 10-10 o puede ser una situación de menos jugadores, pero ir preparando lo que yo considero que van a ser las claves del partido. Obviamente, claro, día anterior que no hubo entrenamiento, trabajas, o sea, el entrenador trabaja. El día que no se entrena, el entrenador es el día que más trabaja porque tú tienes que tener claro, es lo que yo hago,
llegar al primer día de entrenamiento sabiendo cómo va a ser el plan de partido. Tienes que haber visto el rival, al menos 2 partidos. Obviamente el analista te hace el día después de partido, me da un vídeo o nos enseña un vídeo de todo el trabajo que lleva él una semana con antelación, analizando al rival, analizando, pues yo lo llamo las 4 fases, es decir, cómo ataca, cómo defiende, cómo transita, y a nivel de contraataque y a nivel de pérdida, cómo funciona el equipo, y ese es un poco un resumen. Entonces, también coincide que el analista es una persona que lleva mucho tiempo trabajando juntos, ya estaba conmigo en Tokushima, entonces... Pues bueno, yo en cuanto él me pone el vídeo, más o menos yo ya tengo claro por dónde va a ir el partido. Ya más o menos sé por dónde está, dónde vamos a funcionar y demás. Luego ya es un poco distribuir los contenidos, distribuir las tareas y todo eso. Entonces, claro, ese primer día, y hablando un poco de tecnología, pues claro, desde el punto de vista tecnológico nosotros trabajamos con Sport Code, que para nosotros es un programa en el que es una maravilla porque va cortando todas las fases de juego. Si yo le digo, oye, mira, este vídeo lo quiero antes, lo quiero después, simplemente con un movimiento lo hace, ¿no? Cosa que yo cuando estaba en Málaga trabajaba con un programa que era Mac, que ya pues estaba bastante bien, pero claro, eso tenías que hacerlo, era más complicado y demás. Y como ya cerrases el vídeo, ahí no había forma de hacer nada. Ahora no, ahora está todo mucho más flexible, ¿no? Claro, tenemos 2 analistas, uno que trabaja con equipo rival y otro con equipo propio. El de equipo propio, pues también ya va haciendo un feedback que suelo poner 2 días antes de partido. Por ejemplo, hoy hicimos feedbacks del último amistoso que hicimos, ¿no? Y él y ese analista de equipo propio también me corta imágenes de jugador por jugador. Es decir, yo también necesito ver el partido, digamos, global, pero también quiero fijarme en las mejores y peores acciones de cada jugador por ver si percibo algún detalle que pueda ser significativo y para tener yo en la cabeza pues todos los jugadores, y cuando hay el partido y sale la lista de 18 jugadores, yo tengo en mi cabeza cada jugador qué es lo que hace, dónde va a jugar, qué cambios tiene el entrenador rival preparados, cómo suelen funcionar, todo eso, ¿no? Y ahí una novedad, por ejemplo, que hablando de tecnología, pues cuando ya termina el entrenamiento, pues algo que yo no teníamos era el tema de los GPS, ¿no? Ahora todo el tema de los GPS, hay mucha información, sobre todo a nivel de aceleraciones, desaceleraciones, high speed running, es decir, trabajo de alta intensidad, cuántos metros ha habido de alta intensidad, volumen total de la sesión. Entonces, bueno, ahí también, y claro, luego encima tenemos un iPad que tú estás en vivo y estás viendo, el preparador físico está viendo la intensidad y dice, Ricardo, que estamos ya por 7 kilómetros, hay que ir ya, o sea, hay una carga para cada día, entonces él va monitorizando en tiempo real las cargas de entrenamiento. Entonces, claro, te da mucha información para evitar lesiones, para no pasarte y demás, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en Tokushima esa herramienta no la teníamos y a veces, claro, te salen sesiones de 8 kilómetros, 9 kilómetros, claro, a veces, dependiendo de la proximidad del partido, es mucho, ¿no? Entonces, no es que sea mucho, sino que te puede dar lesiones, ¿sabes? Porque al final pues, también hay que entrenar fuerte. Bueno. Y luego, el -3, digamos, pues es una sesión pues más cercana a lo que es el partido. Ya son espacios más amplios, puede ser de área a área o 3/4 o a veces partido completo. Bueno, ya es, digamos, más espacio, ¿no? Y ahí también, pues eso, están los datos para saber que si hay algún jugador que no llegó a unos parámetros de alta velocidad o una serie de sprints que no cumplieron, pues hay un trabajo extra después de la sesión muy controlado, decir, oye, este jugador tiene que hacer 5 sprints, este tiene que hacer 2, este tiene que hacer 1. Entonces, eso también lo controlamos y es una herramienta muy útil, ¿no? Sobre todo Sport Code y los GPS para ayudarnos a todo ese proceso, digamos, tecnológico que hay. Y luego, obviamente, también pues la liga, también podemos ver en cámara táctica todos los partidos en cámara táctica. Eso es algo que bueno, casi todas las ligas principales del mundo, eso existe, y aquí en Japón también te dan todo eso masticado, ¿no? Entonces, bueno, perdona que... entonces, bueno, como te decía, esa es la parte desde el punto de vista tecnológico más relevante, y creo que ha habido un avance
pues claro, lo que te digo, tener esa posibilidad de monitorizar el entrenamiento tan al detalle, los jugadores, también, claro, hacer feedbacks individuales de jugadores porque sacar los vídeos de una manera muy rápida que el analista, oye, dame todas las acciones de último cuarto del extremo izquierdo y nada, tardas un minuto y ya las tienes, ¿sabes? Si te las pasa por airdrop, tal, bueno, pues es como ahora mismo funciona todo el mundo, ¿no? ¿Y la incidencia de los medios de comunicación en Japón? O sea, ese seguimiento de los partidos, de los jugadores, de la selección, o sea, esa cultura un poco que conocemos en Europa, ¿la tenéis también? ¿Es menos...? Sí, hay mucha... Claro, yo es verdad que estoy bastante apartado de eso, pues porque, bueno, por el tema del idioma, pues tampoco me meto mucho a todo ese tipo de cosas, pero sí, el tema del fútbol aquí es... un tema constante. Hay un periódico que se llama El Golazo, pero que no sale todos los días, sale 2 veces por semana. Entonces, bueno, pero el periodismo es muy sano, o sea, es nada que ver con el periodismo europeo. ¿Sabes? Se habla de fútbol, las preguntas son, oye, ¿por qué hiciste este cambio? Vi que cambiaste a 2 delanteros y media punta, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué pasaste a línea de 4? Este jugador, ¿por qué lo cambiaste? Pero no porque lo cambiaste de que te hizo... No, es que ellos quieren profundizar en el juego, ¿no? Y eso es algo que yo echo totalmente de menos en el fútbol español. Yo voy a España y que si los árbitros, que si no sé qué, que si la polémica, que si este jugador dijo no sé qué, y aquí no, eso todo no existe, no se habla nada de eso. Y es constantemente hablar de fútbol, de las cosas que va a hacer. Trabajas con una tranquilidad absoluta porque los periodistas no vienen a los entrenamientos. Los entrenamientos nuestros son siempre a puerta cerrada, excepto un día que bueno, pues se lo dices al departamento de comunicación. Oye, Ricardo, ¿qué día quieres? Oye, mira, pues que venga el -4. Si es un día que a lo mejor no hay mucho contenido táctico, no hay muchas cosas que ver, como digo yo, pues... es el día porque tampoco puedes descubrir lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, pues lo hacemos de esta forma. Y la verdad que es muy sano, mucho seguimiento, también mucho seguimiento, obviamente, por redes sociales, Instagram, Twitter, hay mucho seguimiento. Obviamente los jugadores aquí de primera, pues como en España, en cualquier sitio, pues obviamente son marcas, son jugadores importantes y están expuestos, pero siempre de una forma muy sana y de una manera muy respetuosa. Y a nivel de selección, pues bueno, por lo que me dicen, hay más presión, gente con la que he hablado, jugadores con los que he hablado, internacionales, hay más presión a nivel de selección, pero entiendo que también con mucho respeto y con mucha profesionalidad, digamos, ese aspecto, ¿no? Y la selección japonesa y los jugadores que están en Japón, obviamente se siguen mucho. Es decir, DAZN no solamente da la liga japonesa, sino que también da liga belga, liga portuguesa, liga de Holanda, liga de Inglaterra, aunque sea segunda división, porque hay muchos jugadores ya japoneses que están en Europa, que son jugadores de selección y bueno, pues hay mucho seguimiento también a este tipo de jugadores. Oye, y como entrenador, ¿cuál es tu filosofía de juego? O sea, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que intentas aportar siempre a los equipos, al jugador con el que trabajas? Pues para mí atacar y presionar arriba lo máximo que pueda, ¿sabes? Porque mira, al final ¿Eres como el Barça de la defensa tan al límite, tan arriba, o ahí eres un poco más flexible? No, soy obviamente de apretar arriba, pero no de jugar al fuera de juego, no usamos la estrategia de fuera de juego y bueno, es un poco juego de posición, digamos, ¿no? Fútbol posicional, sí que le doy mucha importancia a las posiciones, pero un posicionamiento también dinámico, ¿no? De mucha rotación, de mucho movimiento. También aquí pues muchos equipos nos vienen mucho al hombre a hombre a todo campo, entonces ese hombre a hombre tienes que buscar estrategias para ser capaz de romper. O sea, marcaje al hombre. Sí, marcaje al hombre. ¿Sí? Sí, bueno, ahora ya en el fútbol europeo igual, también, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tú ves un goal kick, es decir, un saque del portero, todos los equipos están ahí al hombre a hombre y a veces también, según qué equipos, a lo mejor en España no tanto, pero en Inglaterra sí, que te van, o sea, al City le meten hombre a hombre un montón de veces. ¿Por qué? Porque dicen, es que si no hay forma, ¿no? Yo, por ejemplo, la última vez que estuve en Inglaterra, en el 2023, hubo un enfrentamiento City-Arsenal de Guardiola-Arteta
y era una maravilla, o sea, era ver cómo uno intentaba contrarrestar al otro, dos personas que son amigas, que trabajaron juntos, que se sabe todo uno del otro, y claro, Arteta iba allí a hombre, a intentar buscar que el City perdiese en campo rival, se la jugaban 1-1 con Haaland, pues claro, un partido le sirvió, al segundo partido ya no le sirvió, entonces claro, este tema del man to man está muy, del hombre a hombre está muy ya se usa mucho, ¿no? Y sobre todo fase de presión arriba, también o vas a hombre o al final el equipo rival te acaba encontrando el hombre libre casi siempre, ¿sabes? Entonces hay que hacerlo de esa forma. Yo lo entiendo así y obviamente hay que asumir retos, asumir riesgos y bueno, y preparar al equipo para todo ese tipo de cosas, ¿no? Y el portero ha evolucionado tanto también, que a mí me parece una pasada cómo ha evolucionado la posición de portero a nivel Europa, pero no sé si en Japón también es igual, esa facilidad que Totalmente. es uno más, Totalmente, ¿no? totalmente. Porque Mucho más, claro. ahora es increíble cómo se juega con el portero como si fuera un libre de los de antes, ¿no? Eso es, uno de los mejores fichajes que hemos hecho ha sido pues fichar al mejor portero que jugaba con el pie de Japón. Ese fue el mejor fichaje que yo he hecho este año. ¿Sabes? Es decir, a ver, queremos jugar de esta forma, empezando las superioridades del portero, presionando arriba, pues obviamente necesitas delanteros que presionen, que aprieten y demás, que repitan esfuerzos, pero el portero es el primero que te hace la superioridad. Bueno, pues ¿qué portero, quién es el que mejor juega con el pie? Kojima de Niigata. Bueno, pues vamos a por Kojima de Niigata, vamos a traerlo, hay que pagar lo que haga falta por traerlo y vamos a traerlo. Y bueno, pues fue uno de esos fichajes que te decía de elegir a los jugadores en función del estilo que quieres jugar. Ese fue una de las primeras incorporaciones que hicimos, ¿no? Y así como eso, pues los centrales, los medias puntas, los carrileros, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que el definir muy bien qué es lo que quieres, qué estilo de fútbol quieres hacer y qué perfil necesitas en cada posición, para mí es la primera base, ¿no? Y luego, obviamente, qué identidad le quieres dar al equipo, que es una palabra que a veces no se usa mucho, pero yo creo que los clubes o las federaciones tienen que tener, y los entrenadores tienen que tener una identidad clara y definida, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante. Como entrenador, es muy importante cuando llegas a un club aportar esta identidad y ser capaz de transformar ese equipo a esa identidad que tú quieres transmitir. Y si es una federación, lo mismo, porque tienes más facilidad, porque teóricamente puedes elegir casi al jugador que tú quieras, ¿no? Entonces, creo que esos son un poco los pilares en los que yo me baso. Y luego, pues claro, hay que también meterle retos a los jugadores, retos, no decir, no, vamos a salvar el ascenso. Y cuando llegue al Girona, bueno, a ver, venga, ¿qué retos tenemos? No, salvar la categoría. Claro, esos retos, coño, no te levantes de la cama para salvar la categoría, te levantas de la cama para decir, bueno, a ver si nos metemos en playoff, por lo menos, ¿no? Entonces, bueno, son errores que cometes y te das cuenta que luego cada partido hay que ir a muerte y hay que tener a los jugadores también pues en ese reto o en esa meta retadora para que también haya esa energía, haya esa fluidez y haya esa determinación que hace falta para poder luchar por cosas, ¿no? Oye, ¿y el fútbol base ahí en Japón, la cantera? ¿Se vive también la cantera como se vive en Europa? ¿Depende de los clubs? Bueno, aquí la cantera viene muy mediatizada por las universidades. Aquí hay un tema curioso y es que los jugadores o nosotros, bueno, todos los equipos, hay un equipo juvenil hasta los 18 años. Claro, es difícil, ¿no? Que un jugador de 18 años pueda estar en el primer equipo, ¿no? Entonces, claro, suele haber ese proceso de 4 años de universidad y hay una liga universitaria de Japón, ¿no? Y en esa liga universitaria de Japón hay muy buen nivel, es decir, hay jugadores que ya en el segundo, tercer año, si es un jugador bueno, pues ya hay muchos equipos que están detrás. Lo normal que suele suceder, que si un jugador se formó, por ejemplo, en el fútbol base de Kashiwa Reysol y va a una universidad, claro, el club normalmente hace seguimiento para ver cómo ese jugador evoluciona y el jugador también intenta en esos 4 años de universidad adquirir el nivel necesario para que el club de origen le vuelva a llamar. Y hay como un pacto entre caballeros para que si un jugador es del fútbol base de Frontale o de Urawa o de FC Tokio, pues que nadie se entrometa a que ese jugador no vaya a ese club de origen, ¿no? Entonces, o sea, que los jugadores japoneses entiendo que tienen la cabeza bastante bien amoblada.
Sí, sí, muy bien amueblada. Por eso Muy que, bien por eso que amueblada. acabas de Muy decir, bien. por el tema de los estudios, ¿no? Sí, pues son jugadores que tienen una formación académica muy importante. Por ejemplo, el jugador más ejemplo de este aspecto es Mitoma, y Mitoma ya podía haber estado en Frontale en el primer equipo, jugando en primera desde segundo año de universidad, pero él quiso acabar los estudios y ir a Frontale pues cuando acabó los estudios de último año de carrera. Qué Claro, bueno. ¿qué pasó? Que era tan bueno que estuvo un año y medio, 2 años en Frontale, ya se fue a Bélgica, en Bélgica también lo hizo muy bien con Gilois y se fue a la Premier, y en la Ujú. Premier la rompió en el Brighton, ¿no? Entonces, Qué bueno. claro, es un jugador que hace una tesis del regate, ¿no? Es algo muy, muy hablado aquí, hizo una tesis de cómo regatear, de cómo es el punto de apoyo, tal, claro, son jugadores que tú los ves, que luego los planes de partido los entienden muy bien, y luego tienen una intensidad y una entrega Qué bueno. que da gusto, la verdad, da gusto entrenar a jugadores japoneses, porque disfrutas como entrenador, porque son gente que te da todo, Qué ¿sabes? bueno. Y eso pues a veces, en según qué contexto, no es tan sencillo. Claro. Oye, ya por terminar, porque si no podríamos estar hablando hasta las 12 de la noche tuyas ahí. Oye, decías antes, lógicamente, que te gustaría, pues un reto, ¿no? Para ti sería poder llegar algún día a la Premier, ¿no? Más allá de eso, más allá de como entrenador, lógicamente, igual que cuando tú eres jugador o cuando estás en cualquier momento de tu vida, tienes unas aspiraciones y te gustaría hacer algo, ¿no? Eh, ¿Te ves? O sea, tú ya te ves. Bueno, no te la voy a hacer así la pregunta, porque te iba a decir si ya te ves preparado y lógicamente estás perfectamente preparado para poder entrenar a cualquier equipo, ¿no? Pero ¿dónde te gustaría? O sea, ¿qué te gustaría? Más allá de eso de la Premier, o sea, tienes 50, vas a cumplir 52 años porque eres de mi quinta y en abril cumples los 52 tacos. Y yo considero que, como bien decías antes, es una edad, tienes una edad perfecta para asumir cualquier reto con la madurez suficiente y la trayectoria suficiente, experiencia suficiente en todos los países habidos y por haber y con todo tipo de jugadores. Pero si tú ahora que la gente estás cómodo en este equipo, has vivido una buena experiencia el año pasado, esperemos que este año también sea una gran experiencia para ti, que puedas conseguir el título en Japón. Pero ¿qué retos te marcas o qué metas te marcas así por soñar? No te digo que las tengamos que cumplir, pero bueno, joder, si subiera... claro, te ponían el Oviedo, pero eso... por lo que me toca, ¿no? Por vivir esa Mira, por vivir esa experiencia, ¿no? O sea, coger un equipo, me da lo mismo que esté en segunda, que esté en primera, la gente, ahí entiendo que las situaciones, bueno, todo lo que hay, todo lo que enturbia, como digo yo, el mundo del fútbol cuando hay pasta por el medio, ¿no? Cuando hay dinero por el medio, sabes que todo se complica mucho. Todo lo que hablábamos antes de los representantes, los intereses, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como persona soñadora y como persona que te tal, ¿dónde te gustaría? mira, yo estoy muy centrado ahora en ganar la Champions de Asia. En ganar la Champions de Asia. Ojalá podamos ir a Asia, porque yo sé, porque he vivido Competís, en Arabia. perdón Ricardo, porque la gente entienda con quién competís dentro de la Champions en Asia. ¿Quién son los países? ¿Quién son los equipos? Bueno, pues hay, digamos, dos grupos, ¿no? Dos grupos. Está el grupo de esta parte de Asia, que está pues China, Corea, Tailandia, Malasia, Singapur y demás. Los equipos más fuertes aquí pues son normalmente los equipos coreanos. Yo, digamos que cuando gané la Champions, pues fue la final contra un equipo coreano, y luego, como te decía, no la pude jugar porque el grupo de Arabia, Qatar, Emiratos y demás, Irán, Irak, tenían otro calendario, entonces la final era en abril, ¿no? Entonces, claro, joder, lo que te decía, haber podido ganar la Champions de aquí y no haber podido jugar la final, pues yo lo tengo ahí, ¿sabes? Tengo como esa herida de decir, coño. Y, y claro, ahora mismo nosotros ya tenemos medio pie en la Champions, pero claro, no es oficial todavía. Tenemos que esperar a que, como te decía, que no hubiese ningún equipo japonés que jugase la Champions. Y un poco por mi trayectoria y conocimiento de Asia, yo sé que un equipo japonés que compite
y que es campeón o que es segundo de Japón, tiene también posibilidades de ser campeón de Asia. Es decir, Frontale fue subcampeón de Asia el año pasado y en la J-League quedó séptimo este año. Y nosotros les hemos sacado 10 puntos al subcampeón de Asia, ¿sabes? Entonces, claro, yo fui campeón de Asia con Urawa y no hice la temporada, no tuve los números que tuve con Reysol. Nosotros el año pasado perdimos 5 partidos de 38. Claro, es una brutalidad. Es decir, fuimos un equipo muy complicado. Entonces, ese es mi propósito. Yo ahora mismo estoy muy focalizado en esa parte. Y luego también sí que tengo como ahí, pues como dices de soñar, pues jugar un mundial. Yo el tema de jugar un mundial es algo que sí me gustaría algún día poder jugar un mundial. Tengo lo de la Premier, tengo todo ese tipo de cosas. Y eso son cosas que tengo yo ahí de lo de un mundial, pues yo qué sé, si algún día surgiese la oportunidad con alguna selección o demás, eso es algo que sí estaría muy chulo. ¿Y es complicado que un entrenador extranjero foráneo pueda ser seleccionador japonés? No tengo ni idea, ¿eh? Te estoy hablando desde el desconocimiento absoluto. No... Bueno, hubo entrenadores de mucho nivel. Aquí estuvo Aguirre, aquí estuvo el entrenador que había estado en el Milán, no me sale ahora el nombre, Zaccheroni. Bueno, hubo entrenadores extranjeros, ahora está un entrenador japonés que lo está haciendo muy bien. De hecho, pues acuérdate del último mundial, nos ganó España, ganó a Alemania. Hace poco vino Angelotti con Brasil a jugar aquí a Tokio, perdieron. Entonces, claro, muchas veces yo percibo, es mi impresión, a lo mejor, no sé, lo veo desde otra perspectiva, pero yo percibo que a veces al fútbol japonés no se le considera. Y cuidado, porque hay muy buena selección y hay muy buenos jugadores y juegan muy bien y funcionan muy bien. Entonces, yo tengo mucha curiosidad por ver este mundial porque creo que Japón tiene una generación de jugadores muy buenos en los que ya no es como antes, que había 2, 3, 5 futbolistas en Europa. Ahora ya están todos en Europa y jugando Champions y jugando en grandes ligas, y creo que Japón va a hacer un gran papel en el mundial. Qué bueno. Bueno, oye, pues a ver si esos sueños se cumplen, ¿no? Y si no se cumplen, se cumplirán otros. Eso lo tengo muy, muy claro en tu personalidad, ¿eh? En tu personalidad y en tu manera de ser. Lo que te decía antes fuera de micro, creo que la clave es disfrutar del proceso, disfrutar del día a día. Yo ahora estoy disfrutando, la verdad, cada día y pues bueno, pues hay veces que te llegan cosas de otros sitios y demás, pero yo creo que es muy importante estar feliz donde estás, de verte a tus jugadores y sobre todo disfrutar del proceso y crecer tú y hacer que los que están a tu alrededor también crezcan y potenciar y generar valor para el club que te contrata. Creo que eso es lo más importante. Muy bien, Ricardo. Oye, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Un placer volver a reencontrarnos también contigo, darte visibilidad, que es de lo que se trata. Esta iniciativa que yo arranqué en 2018 va de eso, ¿no? De dar visibilidad a profesionales asturianos y allegados, porque también tenemos que ser inclusivos. Contigo empecé todo, como dice aquel, ¿no? Bueno, oye, pues siempre me despido de la misma manera y en este caso espero que sea así. Nos vemos en el camino. Muy bien, muchas gracias, Luisma, por acordarte de mí y nada, es un placer esta charla y nos vemos por Asturias cuando esté por allí. Eso es, estamos en contacto. Venga, Ricardo, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, gracias.